Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir a nuestro Señor y Salvador Jesús. Hermanos, es bueno estar aquí en la presencia de Dios y hoy quiero volver a ese asunto de usted darle atención a la voz de Dios, y eso está causando una revolución tremenda en la vida de las personas. Y cuando Dios le dice algunos mensajes a mi corazón, a mí me gusta explorarlo bastante porque así lo vemos de todos los ángulos. Nosotros comenzamos en Hebreos capítulo 1 y 2. Hay cosas aquí muy importantes para usted. Hebreos está al final de la Biblia, cerca del Apocalipsis, antes de Santiago y después de Filemón. Primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1, 2, Pedro, 1, 2, 3, Juan. Capítulo 12 dice así, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La frase con la que empieza el versículo 2 es la que nos interesa en este estudio, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es eso, doctor? Alguien que no vio el mensaje puede pensar, tengo que agarrar una de esas pinturas que dicen que es Jesús. No, eso es idolatría, ni haga eso. Dios abomina la idolatría. Entonces, ¿qué es mirar a Jesús? ¿Dónde puedo mirar? Yo expliqué lo siguiente: cuando usted está leyendo la Biblia y si quiere un consejo de alguien que anda con Jesús ya casi 60 años, tengo 56 años de fe, lea la Biblia todos los días. Cuando usted está leyendo, y no necesita leer demasiado, lea con atención. Lo que usted entendió es la voz de Dios para usted y es el retrato de Jesús. Es de aquella manera que Él quiere actuar en su vida. Él le habla sobre liberación, sobre santidad, sobre cura, sobre salvación, perdón. Cualquier revelación, usted la toma y dice, Dios quiere hacer esto en mi vida, y usted se queda con eso en su conciencia, en su corazón. No lo deje escapar. Así usted está poniendo los ojos en Jesús. Usted no deja que esa revelación se vaya. En el Evangelio de San Juan capítulo 10, el Señor Jesús, hablando sobre el buen pastor, dice en el versículo número 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Entonces, la persona que es una oveja de Jesús, leyendo la Santa Biblia, escuchando la prédica, entendió la palabra de Dios, la voz de Dios, tuvo un retrato de Jesús, ella asume eso. Yo sé lo que Dios me dijo a mí. Supongamos que ella tiene alguna cosa que ella cree que con el tiempo eso estará legalizado ante Dios. La Biblia lo condena, pero la antigüedad le hace pensar a la persona que Dios ya se olvidó y que en su caso eso no tiene relevancia. Y ella entonces entiende que eso es pecado. ¿Y qué hace? Si es una oveja del Señor, ella oye la voz, ella lo deja a un lado. Señor, entonces perdóname. O ella no sabía que era pecado. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿quién es oveja de Jesús? ¿Quién ve? No saca los ojos de Jesús de la palabra.
¿Quién practica que sabe que Dios le está cobrando a él o a ella? O lo está orientando, la mejor palabra es esa. Esa persona se torna oveja de Jesús. El rey David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y por qué no le faltaba? Porque él era oveja. Él entendía que algo no debía ser practicado y lo dejaba. Entendía que tenía que practicar algo y lo practicaba. Entonces él hizo de la palabra de Dios Señor de su vida. Él podía decir: nada me faltará. David enfrentó guerras en aquellos tiempos y era guerra física. Hoy no, están guerreando por ahí, a kilómetros de distancia. Se aprieta un botón, la máquina lanza un misil que va y destruye la fortaleza del enemigo. En aquellos tiempos la cosa era con golpes, con fuerza, era lucha física. David nunca perdió un dedo, un brazo, un ojo. Entraba en medio de multitudes y decía: el Señor me hizo como una máquina de guerra. ¿Y por qué Dios lo protegía a David y no protege a muchos de los suyos los días de hoy? Porque no oyen la voz de Dios. Dios habla y no le dan atención. Dios prohíbe y ellos continúan. Dios lo manda a hacer algo y no, doctor, algunas cosas las hago. Y otro dice: yo hago todo lo que Dios me manda. Si Dios lo manda a usted hoy que ore para prosperar, oraría: ¿quieres prosperarme, Señor? Que se haga tu voluntad. ¿Y si un día usted está caminando por la calle y solo tiene 100 pesos en el bolsillo y pasa un necesitado y le dice: dáselo a él? ¿Usted sería oveja de Jesús? Ese es el problema, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. A la hora que usted escucha la voz de Jesús, usted deja que el Señor le conozca. Primero Él habla. Y usted puede decir: no me interesa. Y mucha gente hace eso. Claro que nadie quiere sufrir. Usted le dice a una persona que puede ir al infierno y le dice: sal de aquí, ¿qué es eso? Dios no hará eso conmigo. Pero continúa sin oír la voz de Dios. Jesús no conocía a esa persona. No oye su voz. Vamos a Génesis capítulo 12. Aquí tenemos la historia de Abraham, que después se tornó Abraham. Esa historia, que está resumida, tuvo dos partes. En una, él está en Ur de los Caldeos, actual Irak, donde nació. Y después, más adelante, él está en Harán, que está a la mitad del camino. Dice así, Génesis capítulo 12, versículo 1. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le reveló cuál era, se la va a mostrar. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Dios habló con Abraham, y él obedeció. Para él era todo lo que necesitaba. Se tornó una oveja del Señor. A donde él fue, Dios lo estaba bendiciendo. No sabía dónde tenía que ir. Te voy a mostrar. Él peregrinó por Canaán, fue abajo, fue arriba, fue abajo, fue arriba. Él buscaba una ciudad. Dios se lo había colocado en el corazón, cuyo artífice constructor era el mismo Dios, y nunca la encontró. Solo en la eternidad. Pero mientras estaba aquí, Abraham, después Abraham, fue fiel a Dios. Se mantuvo firme porque Dios habló con él. Nadie que escucha la palabra del Señor Dios tendrá disculpas el gran día. Porque a la hora que usted escucha la prédica, a veces el testimonio de una persona,
A veces un himno ungido donde los compositores tienen que pedirle a Dios: Dios, no tengo capacidad. Dame una letra que hable, que transmita tu revelación. Tú, Señor, me tienes que usar y úsame después de esa canción para hablar a alguien. ¿Y quién va a interpretarla también? Si la persona no está bien espiritualmente, dice: no, tengo talento para cantarle al mundo, para Dios me tengo que consagrar. Y cuando usa la voz que va en espíritu de oración, porque esa canción puede ser un mensaje que alguien precisa oír y entender. Y no son pocos los que se convirtieron, que volvieron a Dios a causa de una canción ungida, de una palabra especial que tocó en el corazón y una persona se derritió. Cuando nosotros somos usados por Dios y entregamos la palabra, y usted está oyendo esa música, la prédica, el testimonio, va a ser la novela de la vida real. Ora, Dios, que hasta mi gesto hable. Y Dios habla y Dios da a entender. A la hora que usted hace eso, el Señor Dios lo usa poderosamente. Usted entonces entiende por la prédica que Dios quiere resolver su problema conyugal. Hermano, sin la palabra de Dios, vienen tantos desvíos que mucha gente está agarrando los desvíos, y eso no es el plan de Dios. Eso no va a funcionar. Eso va a tener una punición tremenda. No, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Quédese en la palabra del Señor. Si Dios le dio la palabra, tómela de la manera como el Señor dijo. Abraham lo sintió. La tierra estaba llena de idólatras, hechiceros, y a él no le gustaba eso, y Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Ni siquiera sabía dónde, te la voy a mostrar. Señor, he aquí a tu siervo. Tomó a su joven esposa, el sobrino se le sumó, tomó a sus siervos, tenía muchos siervos, juntó todo. Eso hace 4000 años, no había carreteras, no había teléfono, no había automóviles, no había centros médicos, no había nada. Y este hombre salió por el mundo obedeciendo la voz de Dios. ¿Le faltó alguna cosa a Abraham? No. Abraham tuvo un problema serio de salud que necesitó y no hubo solución. No. Abraham fue atacado por alguna fiera o algún familiar de él allí. No. Cuando su sobrino fue prisionero, él tomó 318 esclavos, criados, nacidos en casa. Los armó a ellos y fue contra 4 reyes victoriosos que habían derrotado 5 reinos. Y él con sus 318 criados venció a los 4 reyes, los destruyó, tomó a todo el mundo y los trajo de vuelta para su tierra. Lo que el enemigo les había tomado, él lo tomó. El rey de Sodoma, cuando lo vio, dijo: dame las personas y toma para ti todos los bienes. Nada de eso. Levanté mis manos al Dios del cielo y no voy a tomar de ti ni una correa de zapatos ni un hilo de oro, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham tenía ese temor de Dios y se mantuvo firme. Entonces, ¿qué ocurrió? Fue recompensado. ¿Qué tenía él adelante? ¿Lo vio a Dios? No lo vio, pero tuvo un retrato de Dios. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham le hizo la venia al Señor y le dijo: aquí está tu siervo. Toda la vida, pasaron muchos años y Abraham estaba firme en ese propósito. Dios me va a mostrar esa ciudad. La fue a conocer en la eternidad. Se tornó padre de los fieles. Este hombre ganó una gran recompensa de Dios. Usted no sabe lo que Dios tiene para darle, que hoy tiene una vida simple o una vida sofisticada. Si usted escucha a lo que Dios le habla por la palabra a su corazón. Y Él nos habla. A cada uno de nosotros que está en el mundo, Dios tiene un mensaje cuando la palabra es predicada, cuando es leída, y ese mensaje se va ampliando. Cumpla lo que Dios le ha dicho a su corazón y usted será una bendición. El escritor de Hebreos dijo que tenemos que poner los ojos en Jesús, y Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Estoy con ellas ante mí y ellas me siguen, y Dios entonces va a tener un compromiso con usted. Amén.
Vamos a la novela de la vida real. Un día sentí un fuerte dolor en la espalda, como cerca de los riñones, ¿sí? Un dolor intenso, ¿sí? Y fui al médico para saber qué era y él me dijo que era la columna. Incluso realizó un tratamiento porque creía que era en la columna, pero no le surtía ningún efecto. Bueno, le afectaron una fiebre, generalmente por la tarde, y pensamos que eran los riñones porque le dolía a esa altura. Cuando me hicieron los exámenes, descubrieron que tenía piedras en los riñones. Entonces me realizaron nuevos exámenes para identificar cómo estaba. Pero el médico me explicó lo siguiente, que los riñones, aún por su tamaño, sí, ya habían sido dominados por las piedras y estaba hace tiempo. La única salida era retirar los riñones. Y empezaron en ese momento, además de los dolores, una fiebre todos los días, sí, todos los días tenía fiebre, tenía un malestar, me dolía todo, sí. Le hicieron los exámenes preoperatorios, pero por la hipertensión y por la diabetes que estaba descontrolada, el médico solicitó que no lo operaran en aquel momento. Y le persistía el dolor y la que le cuidaba los riñones le pidió que le hicieran nuevos exámenes porque creían que aparte de eso había algo más, otra cosa. Y cuando le hicieron los exámenes, nuestra sorpresa fue terrible porque el diagnóstico fue mieloma múltiplo. Eso es cáncer en la médula. Y otra vez empezó la lucha, era una lucha aún más intensa, ¿sí? Sabíamos que el mieloma no tiene cura, así que nos decepcionamos mucho con eso. El doctor que me trataba quería que me sacaran los riñones y el del cáncer preferiría esperar un poco porque no podían darme remedios. En ese momento le pidieron autorización al cardiólogo, pero el especialista no le cedió porque además de todo eso tenía la presión y la diabetes alterada. Y entonces empezamos a buscar más a Dios, leyendo la palabra, orando. Cuando iba a la iglesia, el pastor Rogerio, sí, parecía que siempre me estaba hablando, me daba ánimo y por eso decidí decir que no, que Jesús estaba conmigo y siempre estaría. Su tratamiento, la quimioterapia, era más suave por su edad. La doctora había dicho que no le aplicaría el que es más agresivo y por eso fue en forma de comprimidos. Bueno, ella tomó la primera serie y cuando volvió a la médica, la doctora sintió algo distinto, surtió un efecto que ella no esperaba. La doctora sugirió que me hicieran otro examen. Ya me harían la segunda. Hagamos otro examen para saber cómo está. Desapareció. Cuando regresamos para mostrarle los exámenes listos para que ella los evaluara. Subía y bajaba, llevaba papeles a un lado, al otro, me rascaba la cabeza, la doctora movía su pelo y toda agitada me dijo, mire, solo puede ser un milagro, porque aquí ya no consta más el mieloma. Y le dije que tenía que agradecerle mucho a Dios porque fue él el que me curó. La palabra de Dios dice que todo, dijo Jesús que si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y pudimos probar eso en nuestras vidas. Y aquí está mi riñón. El año pasado tenía que sacarlo. Mis riñones están funcionando. Nunca más tuve fiebre o dolor. Tiene una vida completamente normal. Hacemos caminatas, andamos por los centros comerciales por 4 horas y hoy, gracias a Dios, está maravillosa. A veces salgo temprano a algún lugar y después mi hija aún me llama para salir. Yo voy y camino muchísimo y eso, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oh Jesús, tú eres lindo. Entonces, ahora vamos a la pregunta. Doctor, me gustaría saber por qué un elogio muchas veces es mal visto y cuánto podemos elogiarles a las personas dentro de la casa de Dios. Yo creo que uno debería agradecerle a Dios por esa persona. Si Dios me usa para hacer algo, no me elogie, porque a veces puede estar en un momento de fragilidad y pensar que todo lo puede.
Y nosotros no podemos todo, hermanos. Es Jesús el que hace la obra. La Biblia dice que ante la honra, la humildad se va y que el orgullo precede a la caída. Usted empieza, el doctor es un gran predicador, sí, modestia aparte, ¿no? No soy nada. Yo sé que estoy ante el trono de Dios y digo, Dios, por favor, úsame, Padre. Los hermanos te necesitan. Dame una palabra, dame una profecía, realiza milagros y después lo tomo para mí. No, está mal. Entonces no es bueno elogiar a las personas. Y a veces uno elogia solo para poder engañar a las personas. Fulana está muy bonita y no está nada bonita. Voy a orar por quien está en casa ahora. Padre, yo te agradezco por lo que hemos visto, tu gloria. Recién vimos que tú actuaste aquí en muchas vidas. Y queremos, oh Dios, ahora ver más. Hay personas orando conmigo que necesitan un milagro. Y yo voy a ayudar a esas personas para tu gloria. En el nombre de Jesús, uno mi fe a la fe de esta gente. Reprendo todo ente maligno y digo mal. Suelta a esa persona. Vete ahora para nunca más volver. En el nombre de Jesús. Y usted dice, amén. No volveré, no volveré.